Ay, me he quedado así con esa cara. No pasa nada. Vaya, maravilloso. La propuesta era saltarnos la parte de presentar el documental. Todo que te veo. Y aprovechar directamente que está Ana aquí y bueno, un poco hablar de toda su trayectoria y toda su experiencia. Y creo que tenemos también unas cuantas preguntas para hacerle, ¿no? Ya hemos aprovechado con Angie, pero tenemos unas cuantas más para Ana. Así que si queréis, Ana, si quieres presentarte y explicarnos un poco la trayectoria que has tenido y luego te soltamos todas las preguntas que tenemos. Vale, bueno, pues yo soy periodista y fotógrafa y bueno, empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras, de hecho siempre digo que fue como mi escuela, pero luego ya me independicé de ellos y ahora soy periodista freelance y hemos fundado una revista que se llama 5W y allí llevo la parte gráfica. Entonces, bueno, desde ya cuando trabajaba con Médicos Sin Fronteras ya me estaba muy centrada en documentar movimientos de población en diferentes partes del mundo. De hecho, uno de los proyectos, bueno, uno de los últimos proyectos que hice con ellos fue Éxodos, que era un web documental que hablaba de las diferencias y similitudes entre un migrante, un refugiado y un desplazado, porque muchas veces los periodistas lo mezclaban y no acababan de utilizar bien los términos y entonces en aquel momento hicimos ese web documental y ahora yo, bueno, esto hace como 8, 9, 10 años, ya no me acuerdo, pero ahora de hecho yo soy la que digo, ¿no? Y de hecho por eso me ha gustado el documental, ¿no? Que digo, mi nombre no es refugiado, o no me llamo refugiado, perdón si me equivoco en el título, que soy muy mala. Está bien. Por esto, ¿no? Porque al final nosotros el primer web documental que hicimos era un poco para situar qué significaba exactamente que es un refugiado, que es un desplazado y que es un migrante, pero ahora nosotros también estamos muy en la línea bueno, son personas, ¿no? Y yo cuando hablo de movimientos de población, hablo de gente en movimiento, ¿no? No hablo ni de refugiados, ni de desplazados, ni de migrantes. De hecho, también con Agus Morales, que es el director de la revista, él escribió un libro, de hecho, que va con imágenes mías, que se llama No somos refugiados. Entonces la idea está muy alineada con la idea misma del documental. Y no sé qué más. Sí, también nos gustaría destacar, yo creo que Ari, que ha estado también estudiando todo tu trabajo. He estado cotilleando. Muy bien. Sí, porque o sea, yo creo que tienes una imagen mucho más global de estos movimientos de población, ya que he estado mirando que has estado tanto en África como en Asia como en Sudamérica. O sea, te da una visión mucho más global. Nosotros al final, cuando hicimos este documental, lo queríamos llamar Bon Día Lesbos, para hacer como un vínculo del proyecto a la ONG, y al final, como un montón de cosas más que cambiaron dentro del documental, cambió el título y le pusimos gracias a las entrevistas que estuvimos haciendo. Pero de esto va a hacer 3 años ahora. Entonces, no sé, para saber más tu visión de estos movimientos de población y más ahora añadiéndole una pandemia mundial que ya es el colmo. Sí, de hecho, justo, bueno, estuve en Lesbos, en Moria, en enero y ahora estoy en contacto mucho con la gente que está allí, ¿no? Porque para ver cómo están viviendo esta pandemia en el campo, porque todos sabemos, ¿no? Que si de momento no se han detectado casos de COVID en el campo, pero si se detecta algún caso de COVID en el campo no será uno, o querrá decir que hay muchos, y eso sería un auténtico desastre, ¿no? Además me mandan imágenes, evidentemente ahí ninguna de las recomendaciones de la OMS se está cumpliendo porque es imposible por las condiciones en las que están. Entonces, bueno, es una de las preocupaciones que ahora mismo tenemos también en la revista, ¿no? ¿Qué va a pasar en Moria? Además, bueno, vosotros seguro que lo habéis seguido, que justo antes de esta pandemia habían ataques xenófobos en el campo, no solo en el campo contra las personas que vivían allí, sino también contra las ONGs que les intentaban ayudar.
y voluntarios. Entonces, si en el campo se ve un caso de COVID, yo estoy segura que no será uno, serán muchos y además van a volver esos ataques xenófobos hacia esa población, ¿no? A nivel más global que me preguntabas, bueno, las situaciones en todos los campos que yo he estado son muy similares. He de decir que en Moria me impactó mucho en enero las condiciones del campo de Moria. Primero, supongo también que tiene que ver porque es en Europa, ¿no? Y al final es una Europa que, bueno, que muchas veces ha sacado la bandera de ser defensora de derechos humanos, pero allí la gente vive directamente entre la mierda, o sea, hay montones de basuras en todo el campo. Y la situación de ellos, pues evidentemente es un poco muy desesperante, ¿no? Porque están esperando peticiones de asilo que se alargan en el tiempo y hay gente que está allí varada llevan más de un año, ¿no? Y esta sensación de estar parados, de que la vida se detiene, yo la he visto repetida en prácticamente todos los campos en los que he trabajado. Claro, es que hemos estado mirando también los números justo de Médicos Sin Fronteras y nos ha flipado, no sé si es la palabra concreta, pero ponía que había una ducha cada 506 personas y un baño cada 210. O sea, eso es una locura. Y que puede ser que tampoco se hayan encontrado estos casos de COVID porque no se han hecho pruebas, ¿no? O sí que ha habido y no nos hemos enterado. No, Médicos Sin Fronteras de hecho sacó un comunicado hace 2 o 3 días donde ellos están intentando hacer labores de vigilancia en el campo, vigilancia quiero decir de intentar detectar casos, ¿no? Pero ¿cómo va a haber test para la gente que está en Moria si no hay test para la gente que estamos aquí, ¿no? Entonces no van a empezar a testar a Moria seguro, ojalá pasase eso, pero no va a pasar. Entonces, de momento no se ha detectado de ningún caso, pero yo creo que ha pasado no solo, o sea, en Italia, ha pasado en España, que cuando se empiezan a detectar casos no es que haya 3 aislados, es que hay muchísimos. Entonces, evidentemente va a ser tarde. Y además me decían también, estuve hablando con la gente de Rowing Together, que es una ONG que trabaja ahí en el campo, que es bueno, son ginecólogos y ginecólogas que trabajan ahí, de hecho, en la misma clínica de Médicos Sin Fronteras, y tienen un problema grande porque Médicos Sin Fronteras es una ONG muy grande con trabajadores, tenían mucha gente en el terreno, pero estas pequeñas ONGs que casi todas son con voluntarios, ahora no hay voluntarios. Por lo tanto, muchas ONGs han tenido que cerrar las actividades. Por lo tanto, yo ya estuve en enero y ya veías que ese campo se sustentaba por toda la gente voluntaria, que por muy joven que sea y a lo mejor inexperta alguna, pero son los únicos que están ahí batallando para que esa gente tenga una vida más o menos digna. Ahora toda esa gente no puede estar en Lesbos, no están trabajando en los campos y por lo tanto todavía están más desamparados si cabe, ¿no? Entonces, bueno, la situación en Moria a mí, no solo a mí, o sea, a la gente que sigue estos temas nos preocupa muchísimo porque he leído muchas veces, no, son gente joven, ¿no? La COVID afecta sobre todo a la gente mayor, pero no son gente joven que tengan una alimentación, o sea, no son gente joven sana, pero no porque ellos sean, sino por las condiciones en que se les está obligando a vivir. Y hay muchas familias y hay mucha gente mayor, o sea, que yo estoy muy preocupada por lo que pueda pasar allí. Bueno, y a eso se le suma el gobierno de derechas, ¿no? Que tiene Grecia, que tampoco ayuda una mierda. Bueno, claro, no ayuda al gobierno de derechas de Grecia, pero es que tampoco está ayudando para nada a Europa y no ahora, sino que antes de toda esta pandemia tampoco ayudaba, porque cuando hicisteis el documental decías que era hace 3 años, ¿no? 2017. Yo estuve en 2017. Yo en Lesbos estuve en 2015, en 2016 y ya lo veías y decías, pero ¿cómo puede estar pasando esto aquí, ¿no? Y luego en Atenas, en las condiciones en las que vivían en algunos sitios, pero es que he vuelto ahora en 2020 y están muchísimo peor que en 2017 y no están en la mitad de medios de comunicación que estaban en 2015 y 2016 y se les tiene allí, ellos hacen manifestaciones. Yo cuando estuve en enero hay
gente apuñaladas en el campo. Yo estuve 10 días, hubo 3 intentos de violación, no que me contaron, que uno me ha contado, no, o sea, testimonios directos de gente a la que habían intentado violar. Un chico se suicidó en el centro de menores que hay dentro del campo, que es prácticamente una cárcel. O sea, es una situación que es, bueno, yo vi una situación muy límite y ahora con la nueva panorama actual, pues peor. Yo entiendo que además si en la lista de prioridades el tema refugiados estaba ya, digamos que no estaba en las prioridades, no estaba entre ni siquiera 3, 4, 5 prioridades gubernamentales, ya no solo de Grecia, sino a nivel europeo, entiendo que ahora va a ser peor, ¿no? Y una de las cosas que tenía una duda y quería plantearlo así también, bueno, sobre todo a ti, Ana, que sabrás mucho más, infinitamente más que yo de este tema, es, el otro día estaba viendo nada, no tiene nada que ver, pero estaba viendo un podcast que era de comedia y precisamente estaban haciendo broma porque decían que ahora Open Arms va a estar colaborando aquí en España con el tema del COVID-19 y decía, ¿y ahora quién va a recoger a las personas que vienen en patera? Entonces, claro, ahora, si antes la situación es un poco, va en el hilo de lo que tú decías antes, si antes la situación ya era precaria, ahora que no hay nadie, o sea, ¿qué situación se nos abre con esto? En todos los aspectos, porque yo creo que a nivel gubernamental probablemente no haya herramientas para solucionar esto, pero a nivel de ONGs me imagino que están desbordadas, ¿no? Ahora, o sea, no pueden dar respuesta a todo lo que está sucediendo allí. Bueno, a nivel gubernamental yo creo que sí que hay herramientas, lo que pasa es que no las quieren, claro, no las cierto. quieren aplicar, o sea, evidentemente que hay herramientas. En el caso de las ONGs, bueno, antes también de la pandemia ya pasaba, están muy criminalizadas, han detenido a gente que ha ayudado a personas en movimiento a llegar a Europa y se ven en una situación, han parado los barcos durante meses, entonces Open Arms está justo acababa de anunciar que el barco estaba estropeado y estaban arreglándolo justo antes de la pandemia, entonces, bueno, no sé, sí, yo creo que la falta de organizaciones no gubernamentales, pues evidentemente todavía empeora muchísimo más lo que pase en los campos y también evidentemente lo que está pasando en el mar, ¿no? Además no hay testimonios ahora, no nos enteramos de qué está pasando en el mar. El otro día sí había Alarm Phone, que es una ONG, bueno, de mucha gente, que es una red, ¿no? que avisa de cuando la gente está en peligro en el mar. Ellos el otro día contaban que habían 3 pateras a la deriva que que no las encontraban, pero no sabemos qué está pasando con esta gente, no sabemos si hay devoluciones en caliente a Marruecos, a Turquía, hay un silencio allí que se nos está yendo el foco a otras cosas que también son muy importantes y muy preocupantes, pero evidentemente con el tema de movimientos de población estamos en un momento muy crítico. Claro. Yo le robo un momento la palabra a Ari, ¿no? Para continuar con otra preguntilla que tenía también. Por el tema de las rutas migratorias, ya a nivel terrestre por Europa, estaba viendo que el tema de la ruta de los Balcanes ahora mismo era como, me imagino, no sé si la principal o la que más movimiento tenía, porque he estado viendo bastantes reporteros también que han estado yendo hacia aquella zona. No sé si, me parece que Manu Bravo hace no demasiado estuvo allí a principios de año, ya han habido más reporteros que han estado por la zona y bueno, las condiciones me imagino que son horribles por lo que he estado leyendo y tal. No sé si tienes información sobre cómo está el tema y cuáles son las condiciones, porque además, por lo que tengo entendido, si precisamente estamos hablando de que hay muchas conductas racistas hacia los refugiados en países como Grecia, tengo entendido que en la zona de Balcanes es un poco más, incluso a nivel institucional, más heavy. Sí, bueno, de hecho, esa muestra es o sea, estaban cruzando por Serbia, por las montañas, porque al final no cruzan por ganas, ¿no? Bueno, lo sabéis todos, o sea, cruzan porque están huyendo y además el camino, la vuelta atrás es totalmente imposible. Entonces, en Serbia bueno, Manu Bravo, estuvo Pauco y estuvo, yo creo que
Juan Manuel López también, bueno, hubo una serie de reporteros que fueron allí y justo denunciaban esto, ¿no? La violencia de las autoridades serbias contra la gente que está intentando cruzar, y la situación, pues en las fotos de Manu Bravo se veía clarísimo, ¿no? Bueno, era a principios del año, están viviendo en casas abandonadas, intentando cruzar la frontera a diario, no pueden cruzar, vuelven a la casa, intentan volver a cruzar. Un poco pasa, es un patrón que se repite en Marruecos, se repite en Turquía, se está en Serbia, en Calais, en París sigue habiendo gente que quiere cruzar a Gran Bretaña, bueno, y esta es la situación de hecho decíamos, ¿no? Con la pandemia, ¿cuál ha sido la primera reacción de la Unión Europea? Cerrar fronteras. ¿Para qué cierran fronteras? O sea, sí, muy bien, pero ¿y cuándo van a volver a abrir las fronteras, ¿no? Porque ha sido como un poco la excusa perfecta de ahora sí, todo justificado, vamos a cerrar fronteras. Es con lo único que se metieron de acuerdo al principio, con cerrar las fronteras. Entonces, esto sienta un precedente que yo creo que, bueno, no sé qué va a pasar, y ahora están saliendo, ¿no? Que van a dar permisos de trabajo a migrantes que ahora están en situación irregular a nuestro país para que se vayan a trabajar al campo, porque no hay gente para trabajar en el campo. Pero nadie sabe qué va a pasar luego. Entonces, es que es una situación que, bueno, no sé. Al final, lo que decía Manu Bravo es que hubiera habido una guerra allí, hace que vengan más refugiados aquí, con lo cual está como haciendo que surja una vena, no sé si iba a decir, bueno, más retrógrada, y digamos como que más racista en algún sentido respecto a las personas que vienen. Y entonces, pues eso se está viendo en las elecciones y tal, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco más tipo reflexión sobre, al final, estas cosas que parece que pasen tan lejos y que al final tienen un impacto aquí. Y ¿qué impacto tenemos aquí con el tema de refugiados? ¿Crees que si ha cambiado algo la forma de ser, de pensar de la gente de aquí? Sí, pero para mal, yo creo. O sea, en 2010, o sea, en verano, o sea, para hablar de aquí, en verano de 2018, que de hecho fue un punto de inflexión mío de cómo contar los movimientos de población, porque estábamos documentando, o sea, se había cerrado Italia, los puertos, bueno, Salvini había cerrado los puertos en Italia. Entonces era evidente, toda la gente que estábamos siguiendo movimientos de población, sabíamos que España se convertiría en el principal punto de entrada por el mar Mediterráneo. Lo sabíamos todos estábamos allí ya en mayo para ver qué iba a pasar en la frontera sur, bueno, que en la revista le llamamos frontera norte, ¿no? Porque sur es para nosotros, pero norte es para quien la cruza. Entonces, pues ese verano empezamos a documentar en junio y estuvimos 4 meses documentando. Entonces, yo en junio fuimos a Algeciras a un acto de un partido de extrema derecha en el que habían 12 personas y estaba Abascal, que a mí me sonaba su nombre, pero no, bueno, sí, pero no sabía muy bien quién era. Y yo pensé, vaya, este tío, no sé qué, pero pensé, vaya payaso, bueno, hablando así un poco, ¿qué dices? Vale. Estuvimos 4 meses fotógrafos documentando, o sea, Olmo Calvo estaba allí, José Colón estaba allí, los de la agencia Atalaya estaban allí, o sea, había gente que estábamos documentando allí para decir, para contar que era una vergüenza que el gobierno español hubiese dejado saturar el sistema de acogida. Ese era nuestro mensaje principal. Pero entonces, a mitad de verano, en julio-agosto, ya empezamos a ver que nuestras imágenes acompañaban titulares como avalancha de gente, sistema saturado, dejaron a la gente bloqueada durante 4 o 5 días en los barcos de rescate de salvamento marítimo. Claro, nosotros hacíamos imágenes, pero imágenes que lo que pretendían era denunciar la injusticia que estaba viviendo esta gente. Pero los titulares no iban en consonancia con las imágenes que nosotros estábamos produciendo. Entonces, en ese momento yo dije, nos estamos equivocando, porque estamos haciendo imágenes de saturación, de colapso,
y refuerzan mensajes de los partidos de derechas, que no solo es de Vox, ¿eh? O sea, no es solo Vox. O sea, hay más partidos que tienen mensajes xenófobos. Y la guindilla del pastel fue cuando en agosto vamos a un acto de Vox, que ya no era en una sala pequeñita, en un hotel remoto de Algeciras, sino que era en la plaza principal de Algeciras, con Abascal allí. Se hizo un baño de masas en medio de la plaza y había como 500 personas o sea, en 3 meses ese hombre, bueno, esa gente había conseguido que un acto de 12 se convirtiera en un acto de 500 personas. Y ahí yo vi claro que la estábamos cagando. O sea, que nosotros documentando eso estábamos ayudando a... ¿no? Y entonces es como, ¿cómo tenemos que contar los movimientos de población para no reforzar estos mensajes? Y ahí tuvimos mucho debate en la revista y yo a nivel personal, porque llevaba mucho tiempo documentando movimientos de población. Y el último proyecto que he hecho es #Bosa, que lo que es un mini documental de 17 al final se ha quedado, que lo que hace es contar los movimientos de población a partir de las imágenes que ellos generan con los teléfonos móviles. Sí. Y yo creo que es una manera, y en el documental vuestro hacéis algo que a mí me gusta mucho, que ponéis el nombre de la persona, refugiado, y borráis y ponéis estudiante o, yo qué sé, enfermero o lo que sea. Y eso, yo creo que nosotros estábamos haciendo imágenes en fronteras y en rutas, diciendo en los pies de foto de, yo qué sé, pues Ali viene de Siria y en Siria era médico y ahora huye de la guerra. Pero lo que tú ves es un tío desesperado con su mochila a cuestas, en una situación que para él es única y es una cosa excepcional. Entonces, ¿cómo conseguir ver al médico cuando era médico y que la gente empiece realmente a cambiar la manera que tiene de ver a la gente en movimiento? Porque está claro que solo haciendo fotos en las rutas y en las fronteras no lo vamos a conseguir por mucho que llenemos los pies de foto de información. Entonces, bueno, yo en 2018 tuve ahí como un cambio de mentalidad de, bueno, vamos a intentar contar esto de otra manera, porque está claro que es verdad, yo soy fotógrafa y yo creo que la imagen tiene un poder absoluto de hacer que la gente, de intentar que la gente cambie la manera de ver al otro, pero si tú al otro entendido como que la gente ve diferente a ellos, que esto también es un gran debate, pero si tú les fotografías en situaciones extremas, que no les estás fotografiando como son, sino en un momento determinado, es imposible conseguir ese cambio de mentalidad. Entonces, bueno, yo creo que todavía tenemos mucho trabajo también, ¿no? Los que contamos movimientos de población o intentamos que todo el mundo crea y esté convencido que migrar es un derecho y que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pues cambiar un poco las narrativas que estamos utilizando, porque es que no funcionan. Interesante. Yo en el sentido o sea, en relación a esto, y no me voy a enrollar mucho, es que justo te quería preguntar esto, porque justo un minuto antes de empezar la reunión he ido al baño y cuando estaba ahí, creo que alguna vez, hace tiempo, había publicado algo en el que te había etiquetado. Entonces he mirado y he buscado en Instagram un mensaje que te había enviado, que no había enviado. No, es del 14 de agosto de 2018 precisamente. Había hecho una captura a una reflexión que habías hecho precisamente en el pie de página de una fotografía en la que comentas todo esto y ponía genial reflexión y etiquetaba, y si te parece, bueno, es que justo era esto. Y decías esto precisamente, que llevabas más de 20 años intentando encontrar la manera de contar lo que está sucediendo en el tema de migraciones y que no lo encontrabas. Entonces planteabas la pregunta, ¿no? De cómo tenemos que explicarlo. Y esa pregunta te la iba a hacer ahora, pero bueno, ya la has respondido. Pero pues justamente... ahí, en ese post, fue el inicio de mi nueva manera de contar movimientos de población, porque estaba totalmente desesperada ese verano en frontera allí, porque claro, yo veía a todos los fotógrafos hacer la misma foto con la misma luz y luego coincidió además que dan
¿no? El premio Luis Baltueña a una foto que es la hostia, que es súper chula como foto, pero el mensaje que transmite de esa foto son todo de chicos que acaban de ser rescatados en un barco, tapados con mantas que no se les ve la cara a ninguno. Y dices, en serio, tío, no, ¿para qué? O sea, que es muy bonita la imagen, pero es lo que está transmitiendo, o sea, aparte de imágenes bonitas, cuando hablamos de movimientos de población, creo que también es importante ver qué estamos contando con esas imágenes. Lo que pasa que muchas veces es mucho menos espectacular. O sea, el hashtag, el documental que hemos hecho nosotras, que lo he hecho con Séverine Sajou, que es una artista visual francesa, que ya está muy especializada en hacer workshops de foto participativa, en campos y tal. Claro que tenía ganas de sacar la cámara y hacer fotos, pero creía que por encima de mis ganas de sacar la cámara está la responsabilidad de intentar contar esto de otra manera, ¿no? Y yo creo que un poco nos hubiese faltado mucho más dinero y más tiempo, pero un poco sí que llegamos a hacer cambiar un poco ese chip, ¿no? Entonces ahí en el documental hay imágenes de ellos mismos grabando cuando cruzan desde la patera, y es muy diferente esa imagen que la que hacemos nosotros desde el barco de rescate, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que este tipo de narrativas hay que explorarlas más y empezar a contar también así. Muy interesante, sí, total. Además, está mucho más humanizado también, porque lo hemos visto ahora justo después de comer, y yo creo que está esta parte de empatía que muchas veces perdemos cuando hablamos de ese refugiado, ese migrante o ese desplazado. En cambio, ves a esa chica antes de tener esa etiqueta y de tener ese cartel colgado del cuello, la ves que explica que, pues sí, a mí me gusta maquillarme, a mí me gusta... Entonces es una manera de realmente empatizar y sacaría esa etiqueta y decir, coño, si es que podría ser yo. Claro. Entonces te acerca mucho más también a la persona. Claro, y también queríamos un poco, o sea, era total, esto, o sea, como decir, bueno, es que esta gente son gente súper joven, que bueno, para mí son muy jóvenes, bueno, tienen 18, 20, 22 años y tienen las mismas inquietudes que mis primas pequeñas que tienen 17 y 16, ¿no? Entonces también hay un análisis en el docu breve, pero de qué cuelgan en redes sociales, que al final es lo que hacemos todos. O sea, ellos cuelgan en redes sociales las imágenes a las que ellos se les ve bien. Eso no quiere decir que ellos estén siempre bien, pero es lo que quieren enseñar a sus familias. Entonces, yo creo que y también ha sido un trabajo porque muchas veces cuando documentamos movimientos de población, por mucho que intentemos mantener el contacto con la gente, que no siempre es fácil, pero no, o sea, lo mantenemos, pero las fotografías las has hecho pues en 2 días, 3 días, 5 días, luego puedes volver a verlos y claro, en el caso de Hashtag Bosa, nosotras estuvimos un año en contacto con ellos y ellos estuvieron buscando imágenes, estuvieron grabando, o sea, nosotras no les pedíamos que se grabase nada porque también no queríamos hacer el documental que nosotras pensábamos, sino que ellos, por ejemplo, Aminata, la chica esta, ¿no? Que dice que le gusta maquillarse y tal, sí. Pues a ella, yo no me enteré de que tenía una hija y que su marido la maltrataba hasta 6 meses después de conocerla. Si yo me hubiese quedado con las 2 primeras entrevistas que le hicimos al principio, yo hubiese contado de Aminata en una crónica con un retrato que esta chica quería buscar una vida mejor en Europa porque estaba, pues bueno, porque en su país ya no podía estudiar. Pero no tiene nada que ver esa historia que me contó en las 2 primeras entrevistas con la historia real. Y para contar esas historias reales se necesita mucho tiempo, pero a veces, bueno, esto que os voy a contar, ¿no? Pero las dinámicas de periodismo, de los medios y los recursos económicos que tenemos muchos, pues no te da para estar 2 años siguiendo solo una historia, ¿no? Pero es responsabilidad nuestra intentar hacerlo así, porque si no, mira, bueno, no sé, es que se ha instaurado, ¿no? En 5W lo decimos también, ¿no? Que el odio se ha instaurado en el debate, en el discurso político y que al final
mucha parte de ese odio va contra las personas refugiadas o las personas que han llegado aquí buscando vidas mejores o huyendo de 1000 maneras de violencia. Sí, totalmente. También está el proyecto de Ellas También, ¿no? Que también me ha parecido brutal, y sobre todo la foto que cuando se apartan los hombres se ve la cara de la mujer como un... Joder, cuesta un montón verlas, pero están ahí y es la mitad. Exacto. Bueno, ese proyecto de hecho, Ellas También no estaba pensado tanto como un proyecto, sino que fue de documentar movimientos de población, que una comisaria de exposiciones me dijo, tía, ¿por qué no hacemos una expo tuya con historias de mujeres en movimiento? ¿No? Y yo le decía, no lo veo claro porque no está pensado como un proyecto. Pero luego empezamos a buscar y empecé a pensar y claro que es importante ponerla, ¿no? Como hacer una exposición solo contando las mujeres en los movimientos de población, porque si nos fijamos, solo hace falta entrar en las imágenes de WordPress Photo o en todos los Pulitzers y todas las... Cuando ves a gente en movimiento, normalmente las fotografías están protagonizadas por hombres, porque ellos están en la primera fila. Entonces, ellos siempre hacen las imágenes más espectaculares. Y porque fotografiarlos a ellos es muchísimo más fácil que fotografiar a las mujeres, porque las mujeres están escondidas. Yo utilizo mucho la imagen esta de la patera, ¿no? Como para contar lo que pasa no solo en las pateras, sino en muchas situaciones de vulnerabilidad en el mundo, ¿no? Que lo primero que ves siempre son hombres y que si quieres llegar a las mujeres necesitas muchísimo más tiempo y generar muchos más vínculos de confianza con ellas para poder fotografiarlas y que se sientan cómodas. Entonces, también es un esfuerzo nuestro el hecho de tener testimonios de ellas, porque si no tienes los testimonios de ellas es imposible entender los movimientos de población, porque ellas son las que generalmente viajan con las familias. O viajan con las familias, o viajan por las familias, o tienen algún tipo de vinculación con algún miembro de la familia en algún lado. Y al final las migraciones, eso lo dice siempre Xavier de Coa, pero es que son lazos familiares también, no es solo que una persona decida irse y ya está, ¿no? Y normalmente el mayor peso en esos casos lo llevan las mujeres, mucho más que los hombres. Y por eso la hice. Sí, total. Yo tendría muchas preguntas, pero no sé si... Nos van a volver a cortar. Por eso. Dale candela, te queda media hora. No, hombre, pero yo lo dio también por Ana, que la estamos aquí, pobre. No sé si... No, tranquilo. Bueno, pues te quería preguntar, ya que estamos comentando el tema de documentales, la diferencia que hay entre narrar o sea, utilizando el formato de fotografía fotográfico a utilizar un documental, porque sí que es verdad que nosotros haciendo este documental, que es verdad era el primero, claro, hay 1000 cosas que nosotros lo vemos ahora y, bueno, hay 1000 cosas que podríamos cambiar, que vemos que no tiene nada que ver una fotografía fija a lo que puedes llegar a explicar con un documental, no porque sea mejor ni peor, sino porque son como dos lenguajes que son parecidos pero a la vez diferentes, ¿no? Entonces, quería preguntarte bueno, ¿qué diferencia ves? Si consideras que, por ejemplo, no me refiero ya solamente a una sola fotografía, sino un proyecto fotográfico, si puede explicar igual o más que un documental o diferente, o cómo lo abarcas tú estos aspectos. A mí siempre me gusta la fotografía mucho más que el documental para hacerla yo, ¿eh? Luego consumir, me gusta mucho ver documentales también, pero a mí me gusta más la fotografía como herramienta para contar. Lo que pasa es que hay muchas veces que yo he necesitado, o sea, en el caso de #Bosa no tenía sentido hacer eso con fotografías, necesitaba hacer un documento, o sea, formato mini documental, ¿no? Pues yo creo que son lenguajes diferentes y que cada historia se tiene que pensar cómo la quieres narrar y también la manera en la que tú sabes narrar mejor, ¿no? Porque yo creo que sé narrar mejor en fotografía que en documental, pero muchas veces también utilizo el audio, o sea, en Revista 5 de también lo estamos haciendo, ¿no? Tenemos imágenes, pero grabo mucho audio para
meterlo en las fotografías y yo creo que todo suma, ¿no? Pero sí que es importante que a veces cuando doy clases me vienen estudiantes y me dicen, no, he pensado que voy a contar esta historia, pero voy a hacer un documental y luego una serie fotográfica y luego... Y digo, no. Piensa qué quieres, cómo quieres hacerlo y luego ya lo haces, pero no... O sea, tu primer proyecto no puede ser una serie fotográfica, un documental y un libro. O sea, no, porque no te va a salir nada bien, ¿no? Yo sí que intento... Luego van saliendo otras cosas, pero sí que intento que cuando empiezo un proyecto saber cómo lo quiero narrar, si es en imagen, si es más documental. Si es más documental, intento buscar gente de documental, ¿no? O sea, yo puedo hacer más la idea o decir, o sea, por ejemplo, el hashtag Bosa, nosotras con Severin teníamos muy claro qué queríamos, cómo queríamos, pero después buscamos gente que sepa editar documentales de verdad para que la historia fluya, ¿no? O sea, yo creo que cada cosa requiere de unos profesionales, yo creo que diferentes, ¿no? Y hay que especializarse en el lenguaje que tú más dominas. Para mí, pero esto es muy personal, yo creo que la fotografía fija tiene una fuerza que si pensamos en hechos históricos todavía nos acordamos de imágenes concretas. Y para mí eso bueno, es la magia de la fotografía y el por qué yo quiero una fotografía, ¿no? Para mí, esas fotografías, eso también lo digo siempre, para mí no es que te genere, que valgan más que 1000 palabras, ¿no? Pero sí que generen un montón de preguntas, ¿no? Esas fotografías que tú las miras y las vuelves a mirar y te preguntas qué estaba pasando allí o por qué pasa eso, o te generan algo, pues para mí tienen mucha fuerza. Entonces, pero claro, también hay historias documentales que luego ves un documental y te vas a dormir y sigues con el documental y al cabo de un mes te vuelves a acordar del documental. O sea que las historias bien contadas siempre vuelven. Totalmente. Mm. Esto no sé si... No está sin micrófono, pero me imagino que también habría un momento de ronda de preguntas para quien Sí, quiera estaría bien optar, si ¿no? alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta Ya estamos también. acaparando, pobre. Yo creo que va a ser la última pregunta porque si no ya me estoy enrollando demasiado y ¿Qué también va? supongo que acabas de venir de trabajar, vas a tener que continuar trabajando No, probablemente, pues yo así que ya no me he sé. sacado la mascarilla hoy, o Vale. sea, ya soy libre. Pues precisamente iba a comentar estoy haciendo, ahora lo estoy planteando un poco ya el tema audiovisual y creo que, no sé si esto a lo mejor no es de tanto interés, pero me parece súper interesante, por eso va a ser la última pregunta, me parece súper interesante como profesional de la fotografía, cuando tienes que hacer fotografías a, sobre todo, una persona, por ejemplo, una persona refugiada en una situación delicada, ¿cómo te enfrentas a eso a la hora de hacer la fotografía? O sea, con qué, me imagino que con empatía, hasta qué punto existe como un permiso de esa persona para realizar la fotografía, cuándo decides agachar la cámara o cuándo decides fotografiar, por qué. No sé si mi pregunta es un Sí. poco abstracta, es un poco malo, pero no sé si se No, entiende. mira, y el otro día, o sea, yo intento, también yo creo que esto es un poco porque vengo de la escuela Médicos Sin Fronteras, o sea, yo aprendí y ahí son súper prudentes, ¿no? Y entonces yo tiendo a ser, o sea, y creo que es bueno, lo que pasa que a veces te pierdes muchas imágenes, pero como yo me puedo pasear 3 días en un hospital sin hacer fotos. O sea, para que me conozcan, para que vean la cámara, para que cuando yo me ponga... La llevo colgada siempre para no mentir a nadie, o sea, yo estoy aquí para documentar, pero puedo estar perfectamente los 3 primeros días a lo mejor haciendo 2 imágenes. Luego sí, luego entro y luego ya, pero cuando ya me aseguro, ¿no?, de que más o menos, y siempre, o sea, decir que no he molestado nunca a nadie haciendo una fotografía, mentiría, seguro que he molestado a gente. ¿Qué pasa? Que sí que hay algo, ¿no?, que tú ves cuando a la gente le puede molestar o no, muchas veces lo ves, porque evidentemente hay veces que tú levantas la cámara y una persona se aparta, y entonces...
pero sí que intento y esto me ha pasado ahora, o sea, el primer día que fuimos a Can Ruti con 5W al Hospital Germans Trias y Pujol, y entré en la planta antes de ir a la UCI me llevaron a una planta de hospitalización de pacientes COVID, ¿no? Y en principio estábamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo un proyecto con 5W que es documentar todo, no ir un día y ya está, sino documentar todo. Pero sí que yo decía, bueno, hoy, por si no me dejan volver a entrar aquí, porque bueno, hay 1000 movidas antes de poder entrar en un hospital, hoy voy a hacer imágenes, sí o sí. Lo que pasa es que no voy a entrar en la planta de hospitalización con la cámara en los ojos. Y justo llevaba un rato allí, hablé con todas las enfermeras, iba con el chico de comunicación, tal cual, y digo, bueno, vale, ya está todo el mundo mentalizado, tal, y levanto la cámara para hacer una foto y me doy cuenta que hay una enfermera vestida con todo el EPI y me doy cuenta que está llorando. Claro, eso no, o sea, no nos engañemos, era un fotón. Pero yo dije, y estaba sola, con el EPI, sudando, con las gafas empañadas, y claro, yo bajé la cámara y le pregunté, ¿estás bien? No, bueno, digo, no estoy mal. Y yo, hostia, perdona si te he molestado. Y no, si ni te he visto. Claro, yo pensé, joder. O sea, Claro. por una parte, la parte de fotógrafa, dije, joder, pues era un fotón. Además, después la enfermera se llama Angie y ahora nos escribimos y no sé qué, y le encanta la foto. O sea, que no le hubiese importado en ningún momento. Pero yo pensé, no, o sea, esta mujer no me ha visto nunca, está llorando sola, ¿no? Y entonces... Y bueno, y entonces me contó la historia que, bueno, es de COVID, no es de movimientos de población, pero era que, claro, se está muriendo la gente sola en los hospitales, ¿no? Y entonces se acababa de morir, eran un matrimonio que está en un hospital, se acaba de morir el marido por la noche y en ese momento que la enfermera estaba llorando, la mujer estaba a punto de morirse, ¿no? Y me decía, es que yo, bueno, esto, ¿no? Que lo llevaba muy mal, que lo peor era que estaba sola, que el marido al menos había tenido a la mujer al lado, pero que ella no, y que no sé qué, y estaba como, tengo que salir de la habitación para ir a atender a otros pacientes, pero no quiero salir porque no quiero que esta mujer se muera sola y yo sé que se va a morir ahora en nada. Claro. Y claro, fue como, hostia, no he hecho la foto de un momento que es como muy representativo de esto, pero y si pienso, ahora mismo como profesional, no sé si hice tan bien, como profesional del fotoperiodismo. Claro. Entonces siempre tienes estos dilemas un poco, ¿no? Lo que pasa es que yo, como persona, sí estoy tranquila. O sea, pienso, mira, da igual. Igualmente, Angie, ahora nos escribimos y ya está, ya pasó ese momento, pues ya pasó, ¿no? Si yo no sentí en ese momento no disparé, pues no disparé, ya está. Pero sí que muchas veces muchos fotógrafos lo dirán, que la peor foto, su mejor foto es una que no han hecho, por momentos así que bajas la cámara y no puedes hacer la foto y no la haces porque al final todos los que se habla mucho, ¿no? Del fotoperiodismo, que bueno, y eso también es verdad, ¿no? Que bueno, al final fotografiamos miseria y también es lo que nos da de comer y eso pues te crea muchas movidas mentales también. Pero eso por una parte es verdad, y se habla y se critica mucho eso, pero yo no pongo la mano en el fuego por todos, pero el 90% de la gente que se dedica a eso, al final nos dedicamos a eso porque nos importa lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto que a mí me pasó con Angie, nos ha pasado a todos los fotoperiodistas que nos dedicamos a este tipo de fotoperiodismo en 1000 ocasiones, ¿no? Te estoy contando como la última, que fue hace 2 semanas. Claro, Bueno. muy interesante. Yo ya no te saturo más, así que yo me callo ya. Pero yo me enrollo un montón, perdón. Vaya par. También tenías una parte de fotografía de malaria, ¿no? Sí. Que hablabas de que era una enfermedad olvidada o algo así, y luego decías, bueno, olvidada no, es ignorada, ¿no? Porque nosotros también con Bon Diamond, cuando bajamos a los proyectos activos que tenemos en Gambia y Senegal,
hay 2 proyectos activos que se hacen con voluntarios sobre terreno. Uno es de educación y el otro es de sanidad. Y está relacionado directamente, bueno, es contra la malaria. Entonces, me ha molado mucho la frase esta de ¿qué es eso? Que no es que esté olvidada, es que está ignorada. Olvidada no está, todo el mundo sabe que está ahí. Entonces, claro, ahora también veremos la diferencia de trato que hay entre la enfermedad que ya no nos toca, aunque tenemos un recuerdo histórico bastante cortito, porque tampoco hace tanto que la tenemos aquí, y lo que sí que nos toca a nosotros, que es que estamos montando un pollo, pero lo de la malaria es lo mismo. Bueno, de hecho, la malaria, claro, malaria, bueno, vosotros también lo sabéis, vosotras, ¿no? Que cuando vas a África es como, no a todos, pero en muchas zonas de África, pues es como, la malaria es lo que más está matando. Y no la última vez, pero una de las últimas veces que estuve en Congo, la malaria con el cambio, con el calentamiento global está llegando a sitios donde no había llegado nunca. Entonces, claro, se está cargando a población que no está inmunizada, que no tiene anticuerpos generados contra la malaria, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy fácil de tratar, que el tratamiento son 3 días, pero no están llegando. A ver ahora si dicen que la cloroquina va también para el COVID, a ver si se empieza a producir cloroquina. Vamos a ver qué pasa también, ¿no? Porque el otro día Miquel Ayestarán, que también es fundador de la revista, decía que, bueno, mucha gente está diciendo que el COVID no discrimina entre países, ¿no? Que nos está afectando a todos igual. Y él ponía en un tuit, bueno, vamos a ver cuando se encuentre la vacuna si va a discriminar o no también. Pues eso es lo que pasa con la malaria. Sí, total. Bueno, eso será la frase muy potente porque es eso, al final esto no lo ignoramos porque nos afecta directamente, pero bien que ignoramos la malaria igual que se ignoró el ébola hasta que no llegó aquí con una enfermera. Sí. Aún y así sí que yo creo que lo que estamos viviendo aquí es muy bestia, o sea, es heavy y hay que analizar, hoy hablábamos, ¿no? Ojalá que esto sirva porque esto está poniendo en relieve otra vez las desigualdades que existen en nuestro país y en todo el mundo occidental. Y si solo hace falta, el otro día miraba en un mapa de barrios de Barcelona cuántos casos de COVID hay en cada barrio y es alucinante. O sea, es una enfermedad, o sea, está afectando muchísimo más a las clases más bajas, ¿no? Entonces, y las residencias, ¿no? Estamos en las residencias Proactiva, Open Arms, Oscar Camps, están trabajando en residencias de ancianos y ves residencias que están súper bien y residencias que están fatal y casualmente coinciden en la pasta que tiene la gente que está ahí, ¿no? Entonces, evidentemente que esto también está discriminando por desigualdades sociales. Entonces, y si se encuentra una vacuna, se van a volver a ver las diferencias entre países. Sí. Bueno, pues no sé, yo no sé. Sí, Ya llevamos casi una hora. Ya. Vale. Me sabe mal. Ari, ¿sabes cuándo Zoom nos echa o tú que tens controlat? 1:30, pero vamos a dejar que esta chiquilla descanse, ¿no? Sí. No, Totalmente. Solo me gustaría añadir una pregunta, Ana, que bueno, estuvimos hablando con Alfons Rodríguez también hace poco, porque fuimos a ver, vimos una vez en un documental un fotoreportero, ¿no? Que decía pues que lo que a mí es que me obsesiona mucho este tema, Aitor, ya sé que siempre lo pregunto. Lo que pasaba en Afganistán se quedaba en Afganistán, ¿no? A mí eso me marcó mucho porque cuando viajamos a Gambia, quieras que no, al menos la sensación que yo tengo es que nos llevamos estas cosas, estas historias, estas personas y las incorporamos a nuestro día a día y hay un piloto automático que siempre ya va a estar pendiente de lo que pasa a nuestros amigos gambianos. Hablando con Alfons, él me comentó que no, que él lo vivía como su trabajo, pues iba a hacer las fotografías al Congo donde hiciera falta y cuando volvía aquí pues era capaz de retomar su vida aquí y dejarlo como un poco apartado. En tu caso, Ana, ¿cómo lo vives? No, a ver, yo o sea,
esto de que esto de lo que se queda en Afganistán, ¿cómo era? Esto pasa en Afganistán, se queda en Afganistán. ¿Era un fotógrafo español esto que lo dijo? No, era un señor. Ah, vale. Que pensaba que era uno que digo, bueno. No, yo evidentemente no voy a hacer fotos a un sitio, a un barco de rescate, vuelvo a mi casa y me olvido de todo, pero sí que es verdad que, y creo que es importante, o sea, para mí la profesión que yo hago es compromiso y va mucho más allá de hacer 4 fotos y va como una manera de entender el mundo, una manera de vivir y va mucho más allá. Yo no sé hasta cuándo, o sea, yo siempre me dicen, bueno, ¿cuándo vas a parar? Bueno, yo espero que nunca vaya a parar porque espero tener siempre esta necesidad de contar, ¿no? Pero para mí, claro que me llevo las historias, yo intento estar en contacto con la gente con la que he trabajado, no siempre lo hago, pero sí que, y no con todo el mundo, porque hay con gente que trabajas que tienes mucho feeling, hay gente que trabajas que, bueno, que trabajas y ellos tienen claro también quién eres tú, porque tampoco nos pensemos, o sea, ellos, vale, me viene a hacer fotos, en este momento yo quiero que cuenten mi historia para conseguir no sé qué, que bueno, esto muy pocas veces funciona, ¿no? De que tú cuentas una historia y van a abrir las fronteras, pero la gente sabe también, ¿no? Pues bueno, pues cuanto más, una de las veces que fui a Lesbos, ellos tenían clarísimo que querían que les hicieses fotos y les hicieses todo y hacían 1000 manifestaciones para que saliesen muchos medios. Entonces ellos también saben para qué están utilizando los medios. Pero sí que hay muchas historias que me llevo y que vuelven y que las recuerdo y que un día de repente estoy todo el día pensando en Salwa, que es una chica siria que conocimos hace 6 años y otro día, pero también es verdad lo que dice Alfonso y yo también lo intento, que sigues tu vida aquí, o sea, yo llego aquí y luego cuando estoy en Barcelona pues me gusta irme al gimnasio, o sea, evidentemente mi vida es mi vida, lo que pasa que para mí sí que es difícil separar mi vida de profesión, ¿no? Porque al final estoy trabajando, pero siempre muy vinculada a movimientos de población, entonces a veces no es por curro, pues estoy en, yo qué sé, movimientos aquí que ayudan. Entonces yo cuando curro no dejo mi lado activista de lado y creo que no es bueno ser muy activista cuando curras, pero sí que yo siempre estoy como vinculada. Yo que sé, ahora con el COVID, pues me voy a la xarxa d'aliments del Poble Sec a repartir comida también, ¿no? Pues cosas de estas, pero yo porque entiendo esto como una manera también de vivir. Entonces, evidentemente, pues me lo llevo a casa, pero porque es la manera que yo entiendo la profesión. Muy bien, pues bueno, ahora sí que nos gustaría despedir como, ¿no? Manda. Como mereces, Ana. Muchísimas gracias antes de que apague todo otra vez. Me ha parecido súper interesante todo lo que nos has explicado y yo con tu permiso, si te parece bien, pues lo compartiremos en YouTube para que más personas que no han podido conectar pues lo puedan ver. Así que muy bien, pues gracias a vosotras. felicidades por tu trabajo, por Sí, supuesto. sí, muchas gracias. A vosotras.